19:03. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, claro que sí. Mira, hoy vinimos combinaditos. ¿Verdad? Para la esperanza. Sí, y sí. Esperanza, ¿dónde? Lo que nos ¿Verdad? queda. La verdad que sí, que muchas cosas pasaron de vuelta en nuestro país, que muchas cosas que nos pueden tirar para abajo. Sí. Por suerte, un montón de gente, después está lo otro. Ahí está viendo la publicidad del inglés. Muchos chicos quieren estudiar idiomas, Sí. formarse con su currículum. Ojalá que el Paraguay un día privilegie eso, ¿verdad? Y no solamente ser hijo de o hija de. Exactamente. Va a pasar en algún momento, yo creo. Vos decís, Sí. Vos sos de los Va a pasar, que tienen Fernando. esperanza. Va a pasar porque hay ya una presión sobre este tema y hay incomodidad política. Ojalá que tengamos la fuerza de reclamar nosotros como hay que reclamar también. Realmente, señor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El saludo también para toda la gente que se va sumando. Gracias por estar del otro lado. Arrancamos, como siempre, puntos de vista con mucha información del ámbito político, por sobre todo, y lo que va ocurriendo en estas últimas horas. Jornada nubladita. Jornada nublada, sí, exactamente. No hizo demasiado calor, pero en algunos lugares sí hubo temperaturas ya un poco más altas de lo que veníamos contando el día de ayer, ya superando los 30 grados. Y también se anunciaron muchas precipitaciones, muchas alertas, pero no hubo mucha agua, ¿eh? No, realmente no. Ahora hay una nubosidad bastante importante y queremos compartir ya los datos del tiempo con todos ustedes. Lo que dice la Dirección de Meteorología, mientras va atardeciendo ya a estas horas, 19:05 minutos, tenemos 31 grados de temperatura actual y una sensación térmica de un gradito más, de 32. Asimismo, humedad del 45% y vientos del sureste soplando a 9 kilómetros por hora. Durante esta noche la temperatura va a ir variando entre los 31 a 28 grados. Para la madrugada entre 27 a 24 y va ascendiendo nuevamente para mañana. Y veamos también ya el extendido a partir de mañana, que ya es jueves, miramos el fin de semana, la mínima 23 y la máxima 32, con precipitaciones, según anuncian, al menos para Asunción y Central. Lo mismo para el viernes, posibilidad de chaparrones que puedan ir apareciendo en algunos puntos, 24 grados la mínima, 34 la máxima. Y va en ascenso la temperatura máxima ya el sábado 35, la máxima 25, la mínima también con tiempo inestable y algunos chaparrones. Y para el domingo continúa esta probabilidad de lluvia, si bien es cierto algunas lluvias dispersas, 26 grados de mínima. Y ojo, porque el domingo sí va a ser bastante calor nuevamente, 36 grados la máxima. Nosotros les decíamos que había muchas novedades políticas en la jornada de hoy. Continúa, podríamos decir, las discusiones en torno al Partido Liberal porque, por un lado, los senadores expulsados alegan que en realidad no podían innovar en esa convención. Sin embargo, la directiva del PLRA se reafirma en esto al punto que hoy hubo una conferencia de prensa sobre eso. Exactamente, y a esto se suman las graves acusaciones que decíamos hace unos días de parte de Dionisio Amarilla contra el actual presidente del Partido Liberal. Diego, decíamos nosotros, lo tachaba hasta de pedófilo. Sí, gravísimo. Y también el tema administrativo, por otra vía. Claro, de cuando Hugo Fleitas era gobernador de Cordillera. Uno se pregunta por qué no hicieron campañas juntos ellos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y ahí como que muchos así nos perdimos en algún momento, en qué momento o en qué circunstancias es que se da esa división tan grande que finalmente vuelve a arrasar con todo en el Partido Liberal. ¿Quién habló esta mañana? Y hablaron varios referentes del Partido Liberal, digo bien, en este sentido, Enrique Salim Busarquis, porque ellos salieron a dar una conferencia de prensa para decir que esto se trata de una persecución de parte de Dionisio. Sí, y aparte decían, claro, porque decían que maneja las instituciones como para controlar a los políticos liberales en base a su cercanía con el oficialismo colorado. Sí. Y también decía Enrique Salim, le vamos a echar nomás otra vez. Y le vamos a echar otra vez y otra vez. Claro, en base a lo que ocurría y al hecho de que Dionisio dice vamos a actuar y vamos a ir hasta la justicia, hasta las últimas instancias para ser nuevamente repuestos en nuestros padrones dentro del partido. Escuchamos lo que decía Salim Busarquis. Sí, señor. Acá hay un plan para descabezar a la oposición paraguaya. Ese es el punto de la cuestión. Ocurrió con Katia González en el Senado. Ahora van contra el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico con algo absurdo y ridículo. Pueden hacer 100 auditorías si quieren, pero no van a callar la voz del Partido Liberal Radical Auténtico. Y 1000 auditorías si quieren. Estos traidores de la patria, ex-liberales. Ex-liberales. Y lo más triste es
que finalmente ni siquiera es decisión de estos ex-liberales, es la decisión del patrón de ellos, porque son viles empleaditos del patrón. Vamos a llamarle las cosas como son. Nadie está en contra de la auditoría y no podemos estar en contra de ninguna auditoría, pero lo que no podemos aceptar es que ahora, aparte que usan la justicia, ahora quieren usar la Contraloría como garrote. Y es un mensaje para los intendentes, para los gobernadores y para todos, sean del sector y el color que sean. Ustedes no se alinean y les vamos a perseguir, les vamos a auditar, les vamos a meter preso. Es un atraco contra el Partido Liberal Radical Auténtico y es una venganza por la decisión soberana del pueblo liberal en decirles: ustedes ya no son liberales. Bueno, esto va a continuar por lo visto. Exactamente. También se refirió respecto a toda esta situación el senador líder amarilla en el mismo sentido en la conferencia de prensa. El ataque al doctor Hugo Fleitas es el ataque a todos los liberales y es el ataque a un partido democrático, a un partido histórico. Es el ataque a la democracia paraguaya. Hay que entender bien. Se le denunció a la Fiscalía porque hicimos una sesión del directorio legalmente convocado. Acá se le denunció a la Fiscalía. Porque íbamos a hacer una convención, también se hizo una denuncia, se accionó judicialmente para impedir que nos reunamos como partido democrático. Segunda denuncia. Y ahora, tercera denuncia, se va a instrumentalizar un poder del Estado, el Senado de la República, instrumentalización para perseguirle a una persona. Imagínense lo grave como está nuestra democracia. A eso se le suma lo que dijo el presidente de la República, Santiago Peña. Miserablemente le echaron a unos afiliados, dijo el presidente de la República. Se inmiscuye en las decisiones de nuestro partido. O sea, estamos hablando de 4 hechos gravísimos. Esto es un ataque a la democracia. No es Hugo Fleitas. Ataque a la democracia, al sistema de representación, al sistema autónomo de los partidos políticos. Eso es lo que está ocurriendo en el Paraguay, señores. Los 17 gobernadores del Paraguay, periodo 2018-2023, que se han auditado. No hay por problema. Pero que solamente la Contraloría se utilice como garrote a un gobernador, ex gobernador liberal, eso categóricamente es un ataque a la democracia. Bueno, ahí está, lo que decía el líder amarilla. Después también se referían todos ellos en esta conferencia al hecho de aquella denuncia o por lo menos aquel pedido de auditoría que el propio senador Dionisio Amarilla anunciaba que iba a presentar el lunes y que va a ser tratado mañana en el Senado este pedido para que la Contraloría audite la gestión de Hugo Fleitas cuando era gobernador. Como gobernador. Sí, cuando era gobernador de Cordillera. Pasó el tiempo. Sí. No, pero igual se puede pedir, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué te garantiza nomás que sea una investigación imparcial? Y ahí es donde tienen miedo los liberales. Decían, esto es una presión directa que van a ejercer desde el Ejecutivo, desde el Legislativo hacia la Contraloría, intentando encontrar algo en una administración, decían ellos, que en su momento no fue cuestionada. Y a esto se suman nada más también otras denuncias que van realizando, ahora apuntando un poco más también hacia el propio líder amarilla. Asimismo, estamos atentos a eso todavía. Vamos a hablar muchísimo del Partido Liberal porque evidentemente esta expulsión va a tener reacciones y consecuencias. Pero cambiamos de tema, cambiamos de cámara en realidad, porque lamentablemente hoy de vuelta a nuestro país es noticia, por lo menos en la región. Sí. Mañana será en el mundo. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma y de qué manera? Estaban discutiendo el cambio de nombre a la Comisión de Equidad y Género. Sí. En ese marco, toma la palabra el señor Oso Jatar Fernández, ¿digo bien? Sí. Cruzada Nacional. Ex Cruzada Nacional, simpatizante del cartismo, decía él. Sí. Hasta ahí, simpatizante. No se cambió de carpa, digamos. No, pero... No es como Chaqueñito que se incorporó a la... Oficialmente no lo hizo. Pero para sí, poner el marco nomás digo. Pero sí están alineados a toda esa postura. Sí. Él ya venía de algunas situaciones polémicas, ¿verdad? Porque en su momento había amenazado con agredir a quien se burle de la muerte de Walter Harms.
Un hecho que también generó ciertas controversias, entre otros detalles también, porque había contado que tuvo un pasado como barra brava, en fin, declaraciones fuertes, digamos, en cuanto a su vida privada, no en cuanto a su labor parlamentaria. Lo mismo volvió a ocurrir hoy. Sí. Vamos a compartir primero lo que decía, mezclando absolutamente todos los tantos, el diputado Jatar Fernández. A todos que dejen la hipocresía, porque todos dicen vamos a aceptar el homosexualismo, vamos a aceptar el travestismo, y no hay ningún problema de eso, ¿verdad? Yo en algún momento de mi vida también he tenido una relación sexual con un travesti y no tengo miedo de decir, no, espera, atención, presidente, lo hice yo, presidente, atención. Por favor, colegas, Lo hice yo por decisión propia, cuando ya era mayor de edad y nadie me obligó. Ahora yo le pregunto a ustedes, compañeros, ustedes si tienen un compañerito de colegio de 12 años de su hijo que es homosexual, ¿le van a traer para que haga un pijama party de su casa? ¿Le van a tener todo el día con su hijo? Quiero ver la cara de hipocresía de ustedes y a ver quién tiene huevo para decir lo que yo digo. Pero yo sé muy bien cuál es mi sexualidad. Estoy bien casado con una hermosa esposa. Ahora, tienen que tener cuidado con lo que dicen. Hay hombres y hay mujeres. El hombre está calificado para ciertas cosas. El hombre no puede ser mamá. Y la mujer no puede defenderle a un hombre cuando hay un conflicto en el que hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, dejemos la hipocresía y hablemos con la verdad y con mucho respeto hacia mis amigos homosexuales, hacia las personas que tienen otras tendencias. No hay ningún problema. Pero a la familia se constituye entre un hombre y una mujer y el homosexualismo es la muerte de la persona misma porque no puede procrear con su misma sangre. Eso nomás, presidente. Uno murió. Él no murió. Bueno, Una excepción. a ver. La verdad que no se entiende para empezar, ¿verdad? Para empezar, yo hasta ahora, desde que saltó este tema a la tarde, a la siesta, estoy intentando entender cuál es lo que es el punto del diputado. Vos sabés que, porque esto se inundó a nivel de redes sociales, todo el tiempo bromas, memes. Claro, pero la discusión de fondo se perdió ya. Sí, sumado a eso, que las bromas y memes y todo lo que vos quieras es en signo de burla hacia, estuvo con una persona trans, que hasta se expresa en términos totalmente errados. Persona trans es. Así mismo. Eso uno. No se entiende el punto. Uno escucha la primera parte de lo que dice el diputado y pareciera hasta que va a defender, hasta que va a decir, no, muchachos, ¿para qué queremos cambiar una palabra, la palabra género, sacarle al nombre de una comisión, de una cámara? No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Pero después empieza a hablar de qué van a hacer, que si los niños, que si tengo un compañerito de hijo. Para mí, honestamente, la parte más grave de ese tema es cuando él habla de qué hacer si un niño... ¿Quién es él para juzgar como es un niño? Y nuevamente... La conducta de un niño y discriminarle a un niño. Ahí está. Otra vez estamos volviendo sobre nuestros pasos de la semana pasada, discriminando a un sector importante de la sociedad, hay que decir, y a un sector que constantemente vivió sumamente marginado y lo sigue haciendo. Y los expertos en salud mental hablan mucho de esto, ¿verdad? Sobre todo los chicos jóvenes, en ciertos momentos de sus vidas, pasan por momentos muy difíciles, incluso por cuadros depresivos. Y un legislador tiene que legislar para todos y cuidarse un poquitito y proteger realmente a la gente, no exponer a los niños y no exponerse a él de la manera que lo hizo también tan grosera. Porque no va al caso. O sea, ¿cuál es lo que es el punto? ¿Sabes a qué se parece? Al famoso dicho de, no, yo no soy homofóbico porque tengo muchos amigos gays. Así mismo. Y él, yo entiendo que algo así quiso hacer en su defensa. Defender una postura suya, querer cambiar una palabra del nombre de una comisión, pero decir, ojo, que yo no estoy discriminando porque yo en algún momento estuve con una persona así. Y que no va al caso. O sea, son cuestiones que constantemente, no es la primera vez en el caso de este diputado, está metiendo cuestiones personales que todo el mundo decía, a mí qué me importa, y perdón por la palabra, pero a nosotros como ciudadanía, ¿qué nos importa lo que él haga con su vida privada? Aparte, también excluye a un montón de familias que, por ejemplo, en nuestro país sabemos que está formada por mamá e hijos, no hay un papá. También hay familias formadas con papá e hijos e hijas, no hay una mamá. Hubo migración dolorosa,
hubo muerte por inseguridad. ¿Y en qué parte vos decís? Y él habla en un momento dado que la familia es solamente papá, mamá e hijos. No es así, es una mentira, porque hay muchísimas familias, incluso cuántos niños, hasta nombre tiene en nuestro país la gente que se cría con su abuela, con su abuelo. La abuela Membu. Famoso. Porque es una realidad. No, por eso, yo no entiendo el punto de salir a exponer una vez más, en el caso de este diputado, alguna cuestión personal, porque se han metido desde cuestiones personales de su esposa, cuestiones personales relacionadas a Paraguayo-Cubas, y sobre eso se fundaba su alejamiento del Partido Cruzada Nacional, que hasta ahí un poco se entiende, pero se extralimita contando su vida personal en una cámara donde él tiene que ir a trabajar, no a chismosear sobre su propia vida. Y aparte a nadie le interesa, ahora en realidad qué hace él con su vida privada, es problema absolutamente de él. A nosotros no nos importa. Pero hoy en la noticia regional está esto como la noticia insólita. Sí. Un legislador paraguayo declaró lo que ustedes escucharon. Lo cierto y concreto es que el fondo de la cuestión era que estaban debatiendo cambiar el nombre de la Comisión de Equidad y Género. Y pidió la diputada colorada Rocío Abet que se eliminara la palabra género del nombre de la comisión en la Cámara de Diputados. ¿En qué iba a beneficiarle eso a usted, señor o señora? Y sinceramente, no sé, en absolutamente nada. Se llevó a votación esto, a modo de contextualizarle nomás a la gente. Se llevó a votación el cambio del nombre y el nombre quedó como Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer. Bueno, ahí está el cambio. Lamentablemente no sabemos qué aporta realmente, habiendo tantos problemas en nuestro país que se pierdan en estas discusiones. Gente haciendo ejercicio en la costanera, aprovechando un poquitito. Se viene el calor en los próximos días, pero por de pronto temperaturas relativamente agradables. Es así, señor. Y seguimos con más información. En este caso, nos mantenemos en la Cámara de Diputados para hablar de una grave denuncia que hacía el diputado Hugo Mesa. Él hablaba particularmente de la existencia de una rosca de corrupción que existe dentro de la Policía Nacional, decía el diputado Hugo Mesa. Él hablaba de una denuncia en contra de efectivos de estas fuerzas públicas por cobro de traslados. Dijo que hay una industria de los traslados para que un policía quiera ir a prestar servicios más cercanas a su familia. Ahí está. Y se hace a través de la coima. Se hace a través de la coima y del pago de importantes sumas de dinero. Escuchemos lo que decía el diputado. Quiero solidarizarme no solo con lo que sucede en Alto Paraná, sino a nivel país sobre la inseguridad. Es una materia pendiente de todos los gobiernos de la transición. Creo que uno de los pilares fundamentales del presidente Peña es volver segura las calles y la vida de todos los paraguayos. Sin inseguridad no hay prosperidad. No hay un sueño colectivo que podamos desarrollar como paraguayos. Creo que este Parlamento, y muchos no saben, le dimos como una muestra apenas. Le dimos al gobierno del presidente Peña, a los policías, antes ustedes sabían que 1.500.000 guaraníes estaba destinado para cada patrullera. Estábamos hablando de 50.000 diarios que podían tener de combustible las patrulleras. Este Parlamento y esta Cámara le dio la posibilidad de pasar de 1,5 a 6 millones de guaraníes mensual para que las patrulleras hoy estén en las calles. No hay excusa para que nos mostremos mejor y más resultados a la Policía Nacional. Y me permito con mucha responsabilidad, presidente y colegas, presentar una denuncia pública. Probablemente no es ninguna sorpresa lo que voy a decir, porque todos sabemos, pero no escuché hasta ahora desde este escenario de representación política la depuración de la corrupción extrema que tiene nuestra Policía Nacional. Y en un ítem en particular, hoy la Policía Nacional tiene una nueva industria, la industria de los traslados. Hoy, para que un policía
quiera ir más cerca de su familia o porque está muy lejos tiene que pagar, si quiere ir de un distrito a otro tiene que pagar 5 millones de guaraníes. Si quiere ir a la frontera tiene que pagar 10 o 15 millones de guaraníes. Oñe de la traslado hoy en la Policía Nacional. Es la nueva fuente de financiación y lo digo con responsabilidad porque varias denuncias vinieron junto a mi padre de familia que tiene que pagar para que su hijo se vaya más cerca de su departamento, de su ciudad. Así es que termino diciéndole al comandante de la Policía Nacional, al ministro del Interior, que este Parlamento le dio muestra que queremos acompañar. Necesitamos mejores resultados. Al comandante le hemos aplaudido que se convirtió en pocas horas en héroe por apresarle a un preso dentro de una cárcel. Pero que no se crea el cuento tampoco y que vaya, mire la fila, depure la Policía Nacional y termine de una buena vez por todas de la gran corrupción que tiene la Policía Nacional. 19:32, Fernanda destacaba lo lindo del atardecer, la verdad que está muy lindo la puesta de sol en esta jornada. Totalmente ahí al fondo con la imagen de la costanera que estamos teniendo. Gracias a la gente que sigue apostando por puntos de vista, seguimos con más información y hablábamos antes de la pausa, Diego. Exactamente, el reclamo o la denuncia, mejor dicho, del diputado Hugo Mesa. Hugo Mesa decía, se cobran por los traslados. El policía que quiere irse a trabajar estando más cerca de su familia tiene que pagar mínimo 5 millones de guaraníes ahí, platazo limpio, para obtener su traslado. Esto ya generó un comunicado de la Policía Nacional para responder, podríamos decir, a lo que decía el diputado Mesa entonces, porque la denuncia obviamente es muy grave. Así que leamos, por favor, lo que dice el comunicado que se refiere y contesta las manifestaciones realizadas por el diputado nacional Hugo Mesa. Exactamente, dice en este caso, y recuerda que el diputado denunció públicamente supuestos hechos de corrupción policial en el trámite de traslados y destino del personal policial, el cobro, como les decíamos, por traslado. Dice después, este comunicado, se insta al personal policial y familiares afectados a realizar las denuncias pertinentes ante cualquier tipo de actos, en este caso, y vamos bajando, actos que sean contrarios y violatorios del marco jurídico vigente. A través de las vías habilitadas para el efecto, como ser en cualquier comisaría del país, el portal digital de acceso a la información pública del Departamento de Transparencia y Anticorrupción y Oficina de Acceso a la Información Pública. Ahí está el enlace, así como también ante la Ayudantía General de la Comandancia de la Policía, a fin de lograr el esclarecimiento e identificación de los supuestos responsables si los hubiere, porque hay que recordar también que muchas veces estos traslados, cuando la gente pone la plata, es en perjuicio de gente que está en ese lugar. También. Que no quiere irse, pero aparece la plata según la denuncia de Mesa y tienen que irse. Es así, señor. Bueno, esta es la comunicación, el comunicado oficial. No responden negando el hecho, responden directamente diciendo, si hay este tipo de casos, denúncienlo y vamos a investigar. Y vamos hasta la zona de Quequeo, vamos hasta el departamento de Paraguarí para hablar de la intendenta, de la jefa comunal de esa ciudad, porque ella recibió medidas alternativas a la prisión. Se trata de Patricia Corbalán. Ella está siendo investigada en este proceso que enfrenta por un presunto daño patrimonial de casi 400 millones de guaraníes. Ella obtuvo medidas alternativas a la prisión. Otras 4 personas también están incluidas en la causa, inclusive el diputado Esteban Samaniego, esposa de la intendenta. Las restricciones son mínimas, incluyendo el embargo sobre un inmueble que fue ofrecido en garantía. Reiteramos entonces, Patricia Corbalán queda de esta manera con medidas alternativas a la prisión. Y hablamos del Poder Judicial ahora, pero en otro sentido. ¿Por qué? Porque quieren ganar más. Los magistrados también están en pie de reclamo con respecto a los salarios. Magistrados del Poder Judicial insistieron ante los ministros de la Corte en un reajuste
del 31% para funcionarios con salarios de hasta 5 millones, un ajuste del 15% para quienes ganan hasta 10 millones y un aumento del 10% y 5% para funcionarios y jefes de departamentos que ganan por encima de los 10 millones. ...19:42, más información ahora económica, porque el informe del BCP habla que la inflación fue cero en el último mes. Según reportó el BCP, la inflación de febrero, medida por el índice de precio al consumidor, fue de 0%. El informe refiere que, por un lado, se vieron incrementos en algunos alimentos y productos de educación, pero que fueron atenuados por otros rubros que presentaron reducciones. Con el resultado del 0% correspondiente a febrero, la inflación acumulada en el año asciende a 0.9%, por debajo del 1.7% verificado en el mismo periodo del año pasado. En tanto que la inflación interanual se ubicó en 2.9%, resultado también menor a la tasa del 6.9% registrado en el mismo periodo del año anterior. Con lo que se observa que se mantiene la tendencia a la baja en cuanto a la inflación. Hablemos de la exportación de carne y específicamente de carne porcina. ¿A dónde va la carne que se produce en nuestro país en este sentido? El Ministerio de Industria y Comercio informó que entre enero y febrero el sector porcino local de este sector específicamente logró la exportación de 1.466 toneladas de cerdo. 1.466 toneladas de cerdo. De esta cantidad, 1.195 fueron destinadas a Taiwán, cantidad que generó un ingreso de $3,5 millones de dólares, con lo cual Taiwán se consolida en el primer lugar del ranking de exportación de nuestro país de carne porcina. Los demás destinos a donde son enviados estos cortes de carne de cerdo del Paraguay son Uruguay, con un 7% de participación, considerando las toneladas de carne de cerdo adquiridas. Le siguen Georgia y Vietnam con el resto del mercado. Afirman que hoy por hoy estamos con una producción regulada o normal, pero con mucho poderío para seguir dando más. Y atención con esto, hace muy poco empezaron las clases y ya hay reclamos en cuanto a la falta de cumplimiento de lo que son los almuerzos escolares. El Sindicato Nacional de Directores, que se llama SINADI, anunció que va a proponer al MEC la eliminación de la jornada escolar extendida en las escuelas públicas donde no se garantice el almuerzo escolar. Esto afecta principalmente a escuelas del Departamento Central y se debe a que estarán expuestos a la inseguridad de las calles para ir a comer a sus casas y retornar a las aulas para continuar con las clases. El pedido concreto es que las instituciones que no cumplan con los requisitos vuelvan al horario normal de clases, es decir, turno mañana y turno tarde, a partir de la próxima semana. Y hablábamos un poco más temprano del caso de la intendenta de Quequegó. Ahora nos vamos al intendente de Valenzuela, a otro punto del país, porque un tribunal de apelación resolvió dejar sin efecto una sanción disciplinaria que había sido aplicada al intendente de Valenzuela en el departamento de Cordillera, el señor Inocencio López. Él había sido declarado litigante de mala fe en el proceso en el cual se lo investiga por lesión de confianza, junto a la exintendenta de esa misma ciudad, Mirta Fernández Yegros. Se investiga un presunto perjuicio económico de casi 1.200 millones de guaraníes a las arcas del municipio de Valenzuela, y ahora este intendente obtiene el levantamiento de su sanción. Más información política, Fer. Muchas críticas al jurado de enjuiciamiento de magistrados
por la decisión que tomaron con respecto a Estela Mariscano. Desde todo punto de vista cuestionaron toda esta situación desde la Cámara de Diputados, también desde los otros miembros, desde lo que tiene que ver con este salvataje que se dio a la fiscal Estela Mariscano, quien era denunciada por prevaricato y finalmente recibió una sanción mínima apenas de apercibimiento cuando que se buscaba una medida mucho más dura contra ella. En general los miembros del jurado coincidieron en que no hizo bien las cosas. Sí. La gran diferencia está entre la sanción. Por un lado, apenas un apercibimiento, ella va a continuar ejerciendo el cargo, y ya el daño causado, en este caso Mario Ferreiro, que termina dejando la municipalidad, renunciando, sí, que termina imputado, sí, que termina con un proceso largo, con el temor de terminar en la cárcel, ¿por qué no? Claro. Y toda esa angustia sin ninguna justificación, según decía al menos el doctor Alberto Martínez Simón. Claro, decían, y la crítica principal era la investigación en torno a la Intendencia de Asunción en su momento que hacía Estela Mariscano y la falta de acción en torno a otras conversaciones que se hacían públicas, como el caso de Camilo Suárez. Y las publicaciones, conversaciones en donde se hablaba de todo el supuesto montaje que se habría hecho a la causa. Hubo críticas bastante fuertes, el abogado también en este caso accionante, Guillermo Ferreiro. Fue muy duro, Guillermo. Sí, y él dijo, correspondería pedir ante la Corte una acción de inconstitucionalidad a la decisión que toma el jurado, pero ellos se cuidaron muchísimo y tomaron la decisión el día que prescribe la causa. Ayer. Y venía advirtiendo esto el doctor Guillermo Ferreiro, que iba a pasar esto. Claro, porque... Con los plazos incluso. Claro, porque él decía, a partir de ahora nosotros podemos recurrir ante la Corte, pero si vuelve el caso al jurado, ya va a estar prescrita pues, la causa. Y ni siquiera van a aplicarle el apercibimiento, o sea, va a ser un salvataje aún mayor si ellos intentan ir a través de la Corte a apelar esta decisión. La crítica hubo en diversos sectores, también en la Cámara de Diputados. Escuchamos. Para quien sabe leer, esto también es suficiente y fulminante. Por las razones jurídicas y legales señaladas, agente fiscal Cano incurrió en mal desempeño funcional, tipificado en el artículo 14, inciso B, incumplir de forma grave o reiteradas las obligaciones y garantías previstas en la Constitución Nacional, códigos procesales y otras leyes referidas al ejercicio de sus funciones. El artículo 15, inciso C, imputar o acusar a una persona sin que se encuentren reunidos los requisitos exigidos en el Código Procesal Penal. Las partes seleccionadas del fallo identificado como SD número 503 y la lectura de las demás actuaciones logradas por la fiscal Estela Mariscano me convencen férreamente que la misma actuó con notoria negligencia, por decirlo menos, y que su mal desempeño fue patente y alevoso. Notoria negligencia, decía el doctor Martínez Simón. Y alevosía incluso. También, gravísimo. Sí. Sin embargo, apenas una sanción, en este caso bastante leve, la que va a recibir como el apercibimiento. Escuchamos lo que también decía la diputada Joana Ortega y hasta la diputada Rocío Vallejos, que iba más lejos y apuntaba directamente a que como órgano el jurado de enjuiciamiento debe desaparecer. Los hechos son suficientemente fehacientes, ¿verdad? Creo que es una cuestión más de resultado del copamiento de estos órganos extrapoderes. Es decir, no puedo ni siquiera esperar otra cosa. Ellos tienen copados estos órganos y van a hacer esto de forma sistemática. Es decir, están infiltrados en el Poder Judicial y esa es la gran cuestión en esta democracia, ¿verdad? Muchas veces está un poco centrada o concentrada también la crítica acá, pero definitivamente tenemos que mirar también hacia el Poder Judicial, la Fiscalía, los órganos extrapoder. El jurado de enjuiciamiento no funciona, señores. No sirve para nada más que para este tipo de situaciones. Por un lado. Por otro lado, esto afecta directamente a la seguridad jurídica del país. Acá está el problema de
el país. Acá está el problema, atenta contra el Estado de Derecho, no tenemos seguridad jurídica. ¿Y qué significa eso? Que las normas no se aplican a todos por igual. Entonces, este diputado, Orlando Arévalo, que ha votado por el apercibimiento, el día de mañana cualquier fiscal puede inventarle una causa que su título es falso y llevarlo a juicio oral y a lo mejor pierde hasta su investidura y después resulta ser que era todo falso y viene un jurado de enjuiciamiento y lo apercibe nomás al fiscal. El problema es la subalternización de ese órgano y últimamente ha pasado tan mal y ha sido dañado estructuralmente cuando alguien sospechado de que ni siquiera tiene el título habilitante para ocupar ese cargo y no pudo levantar ese cargo. No ha recordado un solo nombre de un compañero o de un profesor. Bueno, cerramos con esto la parte política de la noche. Sí, al menos nosotros. Al menos nosotros, es así, pero sin duda las informaciones van a continuar y también los recorridos como el que va a realizar o van a realizar nuestros compañeros de la zona sur. Vamos al sur. Acá la cosa está medio complicada, vayamos a mirar qué hay por el sur. Ya llega Mi Tierra Roja, será hasta mañana por nuestra parte. Hasta mañana.